El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. En esta hora al estudio bíblico de hoy. El tema que quiero compartirles lo he llamado La Iglesia procede de Cristo. Y antes de comenzar los invito para que hagamos una oración. Amado Dios, gracias por el privilegio que nos concedes en esta hora de acercarnos a tu palabra. Amado Espíritu Santo, oro para que tú nos guíes, para que tú seas dándonos la revelación del misterio que quieres enseñarnos en esta hora. Y oro por todos mis hermanos y por todos los que ven esta plática, esta enseñanza, para que con la ayuda de Dios podamos comprenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Quiero invitarles a leer la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, del verso 28 al 30. Donde la palabra de Dios dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y el verso 30 dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Aquí cabría entonces contestar hoy una pregunta. Algo que tú y yo debemos preguntarnos, por supuesto. ¿Qué es la iglesia? Y aquí por este texto podemos decir que la iglesia es esa parte que fue sacada de Cristo. Debemos ver, hermanos, los dos aspectos de Adán, que ya vimos en un tema anterior, pero que vamos a repasar, y nos resultará entonces muy fácil entender esta parte. Vimos que por una parte Adán era simplemente el mismo, Adán, pero por otra tipificaba algo. En cuanto a Adán mismo, él fue hecho del barro de la tierra. Y por supuesto, todos los hombres naturales fueron hechos del barro, pero Adán también tipificaba a Cristo. El hecho de que Eva procedió de Adán significa también entonces en el tipo que la iglesia es hecha de Cristo. Eva, como ya vimos anteriormente, fue tomada de la costilla de Adán. Y puesto que Eva salió de Adán, era todavía Adán mismo, pues de él procedía. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es otra forma de Cristo, así como Eva era otra forma de Adán. Pues vimos que Eva no fue hecha del polvo de la tierra, sino de la costilla que Dios tomó de Adán, y cómo luego cerró la carne en su lugar. La iglesia, amados, es solamente Cristo. Son muchas las personas, lamentablemente, que piensan que la iglesia es la congregación de la gente que cree en el Señor y que es salva. Y eso evidentemente no es una verdad. Eso no es cierto. Entonces, ¿qué es lo que constituye la iglesia? La iglesia, amados, es solamente esa porción que fue sacada del costado de Cristo con su muerte en la cruz. Es, en otras palabras, el nuevo hombre que Dios hizo usando a Cristo como el material principal de esta nueva
creación. No es un hombre hecho de barro. El material del cual ha sido constituida la iglesia es Cristo mismo. Sin Cristo, la iglesia no tendría ninguna posición, ninguna clase de vida, ningún existir. Porque la iglesia, amados, lo repito, procede de Cristo. En 1 Corintios, el capítulo 10, yo les invito para que lo leamos. La palabra de Dios establece un principio extraordinario y maravilloso que juntos vamos a leer. 1 Corintios 10, versículos 16 y 17. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la cena. Y dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y agrega: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Este versículo, amados, significa que a pesar de que somos muchos, el pan que partimos es uno solo. Por consiguiente, el cuerpo también es uno solo. Me van a ir entendiendo. El apóstol Pablo afirmaba claramente que el único pan representaba el cuerpo de Cristo, es decir, toda la iglesia. Aunque somos muchos, el cuerpo de Cristo es uno solo. Cuando recordamos la cena del Señor y se celebra, uno toma un pedacito de pan, cada uno. Tú tomas un pedacito de pan, yo tomo otro pedacito de pan, otros toman también su pedacito de pan. Durante siglos y en todas partes del mundo, todos los cristianos han tomado una pequeña porción de ese pan y lo han comido. Si usted tomara todos los pedazos que ellos en el pasado, en el presente o aún en el futuro comerán y lo juntáramos, eso se convertiría en toda la iglesia de Cristo. Porque es que la iglesia no es un yo individual. Es más bien un usted individual, y se lo voy a explicar. La iglesia es Cristo en usted y es Cristo en mí. Cristo en todos los cristianos, alrededor del mundo entero, en el transcurso de todos los siglos que hemos vivido hasta hoy, reunidos juntos, formamos un solo cuerpo. Juan en el capítulo 17, del verso 20, dice lo siguiente. Hermanos, esto es muy importante que tú y yo lo lleguemos a discernir y a masticar muy bien y a vivirlo. Pues dice Juan 17, 20 lo siguiente. Dice: mas no ruego en la oración sumo sacerdotal de Cristo, que sin duda tú has estudiado muchas veces. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. ¿Qué es la iglesia? Una unidad perfecta. Dice el Señor: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Esto es un misterio y una verdad, hermanos, extraordinaria y maravillosa. Dice: para que el mundo crea que tú me enviaste. El verso 22 dice: la gloria que me diste
yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Por supuesto que de estos textos podemos sacar una enseñanza también de muchas horas. Pero, amados hermanos, aquí lo importante es entender que Cristo es uno en el Padre es uno en Cristo, y el Padre y el Hijo son uno en nosotros, que somos su cuerpo, que somos su iglesia universal. Y en este aspecto es importante que también aprendamos que nuestro hombre natural no tiene nada que ver con la iglesia. La única parte nuestra relacionada con la iglesia es la porción del pan que hemos comido, del pan de vida que es Cristo mismo, y que al comer ese pan se ha hecho en nosotros vida, y no cualquier clase de vida, sino vida en abundancia. Nosotros, la iglesia y Cristo, somos uno solo, y Dios en Cristo, que es uno solo, también es uno solo en nosotros, como su cuerpo universal. Esto se ve especialmente en el Evangelio de Juan, y es lo que acabamos de leer, en el cual se nos revela que todos los que creen en el Señor Jesucristo tienen a Cristo morando en ellos, y por consiguiente son uno con Él en el Espíritu. Nosotros, como cuerpo de Cristo, somos uno con Él en el Espíritu. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, como ya tuvimos la oportunidad de leer en Efesios. Aquí hay muchísimas lecciones que estaremos viendo. La iglesia está compuesta de lo que procede de Cristo. Y aquí es fundamental entender que los talentos naturales del hombre, que ni tus habilidades ni las mías, ni tus pensamientos ni mis pensamientos, ni nuestra fuerza y todo lo que nos pertenezca como hombres naturales, se encuentra todo eso fuera de la iglesia de Cristo. Todo lo que viene de la vida natural está fuera de la iglesia. Y todo lo natural que sea introducido por el hombre en la iglesia, la llevará al derrumbamiento y no a una edificación. Solo lo que procede de Cristo se encuentra en la iglesia. Eva no fue hecha del barro, sino de Adán. Y aprendimos que Adán tipifica a Cristo. Lo precioso de esto es que Dios tomó una costilla de Adán e hizo a Eva. De tal manera que Eva salió de Adán, no nació del barro. Y solamente lo que salió de Adán era lo que podía ser llamado Eva. De la misma manera, solo lo que procede de Cristo puede llamarse iglesia. Todo lo que no es de Cristo no tiene nada que ver con la iglesia. Voy a poner algunos ejemplos. Algunas personas, antes de creer en el Señor, eran muy francas, muy sinceras. Después de ser salvas, comenzaron a usar esa franqueza y esa sinceridad para servir a Dios. Obviamente consideraron que su franqueza natural era algo bastante útil, y muchos estaban orgullosos de esa capacidad que tenían de ser sinceros, de ser francos.
Pero ¿de dónde viene esa franqueza? La pregunta es, ¿procede de Cristo? ¿Pasó esa franqueza por la cruz? Porque, amados, si no viene de Cristo, si no ha pasado por la cruz, no va a ser de ninguna utilidad para la iglesia. Eva fue constituida solamente con lo que salió de Adán. Y la iglesia está constituida solamente con lo que procede de Cristo. Todo lo que viene del hombre, entonces, no puede ser la iglesia. Y por supuesto que esto es un estudio bien profundo y hermoso, pero con la ayuda de Dios lo vamos a hacer. Y oro para que lo podamos comprender. Esto nos explica 1 Corintios 2:16, que tú y yo conocemos. Dice la palabra de Dios, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué tenemos nosotros? El cuerpo universal de Jesucristo, la mente de Cristo. No soy yo individualmente quien la tengo, no eres tú individualmente. Es el cuerpo universal de Cristo quien posee su mente, su entendimiento maravilloso. Algunas personas, antes de creer, eran personas muy elocuentes. Se les facilitaba hablarle a las personas en público y eran capaces de narrar y describir temas y cosas de una manera sencilla y clara para las personas. Pero después de ser salvos, muchos de ellos todo lo que hicieron fue cambiar el tema y empezaron a predicar. Y aquí no debemos pensar, hermanos, que el hecho de dar buenas predicaciones sea suficiente para que proceda realmente de Cristo, para que sea realmente de edificación para la iglesia. Por el contrario, tú y yo somos llamados a preguntarnos, ¿de dónde procede esa elocuencia? ¿Ha pasado esa elocuencia y facilidad de expresión de mi hermano, de mi hermana, por la cruz? Si la elocuencia que utilizan muchos hoy desde el púlpito fue la misma que tenían originalmente, y no ha pasado por el trato de la cruz, entonces esa elocuencia es algo que sale enteramente de su propia naturaleza, del Adán caído. La elocuencia que introducen en la iglesia es algo que pertenece al Adán terrenal. Y en realidad, hermano, la iglesia va a ser debilitada por ese tipo de personas. Porque solamente, y lo repetiré hasta el cansancio, lo que sale de Cristo es la iglesia. Nada de lo que pertenece a mi naturaleza humana, a mi intelecto, a mis capacidades histriónicas, puede formar parte de la iglesia. Y aquí vale la pena decir que también podemos encontrar personas muy inteligentes, que su mente es excepcionalmente una mente aguda, con mucha facilidad para captar cosas, entenderlas y memorizarlas. Pero antes de ser salvas, esas personas usaban su mente para estudiar la filosofía, la ciencia, la literatura, los idiomas, etc. Y después de ser salvas, simplemente también comenzaron a usar su mente para estudiar las Sagradas Escrituras, para estudiar la palabra de Dios. Y entonces debemos una vez más preguntar, ¿de dónde viene esa mente aguda? ¿Ha pasado por la obra de la cruz? ¿Se encuentra esa mente bajo el control perfecto del dominio del Espíritu Santo? ¿O es simplemente la mente
que tenían originalmente. Si ese es el caso, es simplemente algo que proviene del Adán terrenal, del hombre mismo, de la naturaleza humana, es decir, proviene de la carne. Y aunque esas personas hayan cambiado el tema, su mente sigue siendo su misma mente vieja, su misma mente caída. Y cuando utilizan su mente caída para estudiar la Biblia o para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, simplemente en vez de ayudar a la iglesia, la van a perjudicar. Porque su mente natural está llena de argumentos, de razonamientos humanos. Y eso que tú y yo, este camino que tú y yo emprendimos es un camino sobrenatural y espiritual. No tiene nada que ver con la sabiduría de este siglo ni de este mundo. Solamente lo que procede de Cristo puede constituir la iglesia. Todo lo que viene del hombre jamás podrá formar parte de la iglesia universal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para esto, amados, Dios debe despojarnos de toda nuestra naturaleza humana y someternos a Él. Nuestra fuerza natural, nuestro intelecto, nuestras ideas, lo que pensamos, debe pasar por la obra de la cruz. Y tu vida y mi vida debe ser sometida de manera total a la dirección del Espíritu Santo. Para poder, obviamente, entender el misterio de un Dios que es espiritual. De un Dios que es invisible y que se reveló a nuestras vidas por el Espíritu Santo a través de la obra perfecta que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, y no antes, dejaremos de perjudicar la iglesia. Hay muchas cosas que en la iglesia se hacen que proceden de la vida natural, de la vida adámica, del hombre caído. Y que por estar en nosotros, obviamente es de la tierra. Y Dios no quiere nada de eso en su iglesia. Lo que salió de la costilla de Adán era la Eva. Ese hueso que el Señor usó para hacer a Eva alude a la vida de resurrección, que es la vida que tú y yo debemos estar experimentando en esta hora. Todos sabemos que cuando el Señor estaba en la cruz, ninguno de sus huesos fue quebrado, pero sí su costado fue abierto con una lanza. De allí manó agua, que es su palabra, y sangre, que es el perdón de todos nuestros pecados, y nos dio vida. Y solamente lo que es formado a partir de la vida de la resurrección de Cristo es la iglesia. Eva tenía que ser hecha del hueso de Adán. Sin el hueso de Adán, Eva no habría podido existir. Piénselo bien, amado. La ayuda idónea de Adán es también parte del cuerpo de Adán. Puesto que la fuente de la vida de Eva era Dios, obviamente, pero el hueso mismo que el Señor sacó de su costado para formarla. Adán era la base de su existencia. Eva existía por el mero hecho de que una parte de Adán estaba en ella. Y pasa lo mismo con la iglesia. Debemos declarar continuamente al Señor: Señor amado, te debemos todo, absolutamente todo. Sin ti no tenemos ninguna clase de vida, ninguna existencia, nada. Porque sencillamente como iglesia procedemos de ti.
Solo quien pueda entender eso comprenderá cuando el apóstol Pablo dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Solo despojándonos de nuestra sabiduría humana podremos comprender que somos parte de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ese es el resultado vital, amados, de nuestro nuevo nacimiento. El arrepentimiento no hace de nosotros una parte de la iglesia. Tampoco lo hace la confesión de los pecados, ni nuestra fe. La vida que Cristo nos ha impartido por medio del nuevo nacimiento es lo único que hace que nosotros seamos una parte de la Iglesia Universal de Jesucristo. La base sobre la cual formamos parte de la Iglesia es nuestro nuevo nacimiento, y eso no podemos olvidarlo. Puesto que por medio del nuevo nacimiento es que Cristo es impartido en nosotros. Y pasamos a ser una nueva creación, un nuevo hombre, una nueva criatura, que es su iglesia, que es su cuerpo y del cual Cristo es cabeza. Por consiguiente, sentimos la necesidad de vivir y actuar conforme a esa vida. Si tú naciste de nuevo, tú tienes la necesidad de vivir y actuar conforme a esa vida, que es la vida de Cristo. Todo lo que puede hacer Dios por nosotros es impartirnos a su Hijo, dispensarlo en nosotros, por medio del nuevo nacimiento, a fin de que participemos de su vida, que es una vida gloriosa, una vida de bendición y de victoria absoluta. Y así, aunque nosotros simplemente somos vasijas terrenales, hay un gran tesoro en ti y en mí, y se llama Cristo. No obstante, amados, si nosotros persistimos en actuar conforme a lo que decidimos nosotros mismos, créame que nos vamos a encontrar fuera de la iglesia. Todo lo que no sea la porción de Cristo en nosotros no puede formar parte de la iglesia. Ese será simplemente el actuar y el obrar de nosotros mismos. Y por supuesto que aquí hay una verdad revelada con la que quiero concluir este tema. Si trabajamos según nosotros mismos, conforme nos parece mejor, no estaremos haciendo la obra del Señor. Debemos preguntarnos sobre qué base y sobre qué fuente es que estamos sirviéndole al Señor. ¿Hacemos su obra? ¿Buscamos lo espiritual y caminamos y andamos según el Espíritu de Dios que habita en nosotros? ¿Lo que hacemos está basado en Cristo y no en nosotros mismos? Si todo lo hacemos por Cristo, podemos realizar el propósito de Dios. Pero si lo que hacemos lo estamos haciendo por nosotros mismos, aunque llevemos a cabo algo de mucha importancia para el mundo exterior, será solamente de naturaleza terrenal y de corta duración, y no podrá cumplir con la voluntad eterna de Dios. El propósito eterno de Dios consiste en ganar a un hombre, y eso no puede olvidársenos. Pero ese hombre es un hombre corporativo que procede del mismo Cristo y se llama la iglesia, que es el nuevo hombre, la nueva creación de Dios. La iglesia no es la congregación de varios hermanitos en una comunidad y en otra. Eso no es la iglesia. No es un asunto de tener muchos hombres, tampoco en una comunidad cristiana, ni muchos nombres
como hoy se utilizan tantos nombres para autollamar la iglesia del Señor y etiquetarla. Se trata de una vida que se manifiesta y es la vida misma de Cristo expresada a través de su cuerpo. La iglesia es lo que es y es únicamente, no donde hay muchas personas, sino personas que tienen a nivel universal la misma vida de Cristo en ellas, sin importar la denominación ni la congregación que hoy en día está dividida y partida en 1000 pedazos. Y lo más triste, cada una se llama iglesia, cuando la iglesia es una sola. Es el cuerpo universal de Jesucristo, en donde tú y yo individualmente tenemos una porción de Cristo, pero otra persona, otro hermano también tiene una porción de Cristo. Cada uno de nosotros tiene una porción de Cristo. Y cuando juntamos todas esas porciones de Cristo, desde los apóstoles y la formación de la iglesia original hasta nuestros días, encontraremos entonces el cuerpo completo de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ver claramente entonces, amados, para concluir, que Dios no quiere individuos. Dios creó al hombre varón y hembra. El varón es singular y la hembra también. Cristo es singular y la iglesia también es singular. Pero a los ojos de Dios solo existe un Cristo y una sola iglesia. En el futuro vamos a ver algo y cosas muy importantes. Y es que solo hay un hombre en el Hades y un hombre en el cielo. Y que no existe ningún tercer hombre. Y será el tema con el cual vamos a seguir en nuestro próximo estudio bíblico. Amados, que el Señor nos dé sabiduría y comprensión en todas estas cosas y nos lo revele, porque esto es una revelación. Esto no es que un estudio académico donde uno aprende de memoria ciertos textos. No, esto es vida en abundancia, es Dios manifestándose en Cristo a través de su cuerpo, que es su iglesia universal. Una iglesia que no tiene nombres, que no tiene denominaciones, que está compuesta únicamente por cada uno de nosotros, que en conjunto formamos ese cuerpo. Una iglesia que es gloriosa, como ya vimos, que no tiene mancha ni tiene arruga, y que es, obviamente, el cumplimiento del plan eterno de Dios para el hombre. Oremos. Señor amado, sé que todas estas cosas nos sacuden el intelecto. Todas estas verdades para muchos sencillamente son una locura. El mismo apóstol Pablo dice que para el hombre natural las cosas del espíritu son locura porque se han de discernir espiritualmente. Pero el mismo apóstol termina diciendo, mas nosotros, el cuerpo universal de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Ayúdanos, Señor, a discernir y a entender. Ayúdanos, Padre amado, a ser el cuerpo universal de Cristo, tal y como tú lo diseñaste originalmente. Y que podamos vivirlo y expresarlo, para gloria de tu nombre. ¿Cuál es tu magnífico deseo? En el nombre de Jesús. Amén. Amados, muchas gracias. Que el Señor continúe bendiciendo ricamente sus vidas. Y nos vemos obviamente en el próximo tema. Cualquier pregunta, llámame, escríbeme. Estoy para servirte.
y que el Señor te continúe bendiciendo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendiciones para todos. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.